Bienvenidos a una nueva emisión de Es Así y Punto. Richard Méndez, José del Valle, les damos la más cordial bienvenida. En la Liga de Naciones de la UEFA hay un boleto para la final, pero Francia y España, Lamine Yamal y Ousmane Dembélé también se disputan el Balón de Oro. Y quiero hablar de la diferencia entre la Liga MX y la MLS. Richard, ¿qué trae para hoy? Un gusto como siempre, José. Estamos a muy poquitos días. El 14 de junio arranca el mamarracho. Algo que quieren llamar Mundial de Clubes de la FIFA. Vamos a estar hablando de eso. Y también, por supuesto, del nuevo debate. ¿Será que Luis Enrique debe ser hoy considerado como el mejor entrenador del mundo? ¿Está por encima de Pep Guardiola? No les va a gustar este debate. Así arrancamos. Es así y punto. Esta semana la Liga de Naciones de la UEFA entra en su etapa de definición. En una semifinal, Francia y España, dos potencias, dos de las selecciones referentes en Europa y en el mundo, van a chocar. Y en juego está un boleto para la final de este torneo que a medida de que van pasando los años va tomando prestigio y va tomando relevancia. Más allá del boleto que está en disputa, más allá del boleto a la final que está en juego, hay un tema que está levantando el morbo, el Balón de Oro. Porque hay dos futbolistas que seguramente van a estar en el podio. Y si no van a estar en el podio, seguramente van a estar en el debate, en Es Así Punto, en otros programas, en otras plataformas y en otras cadenas. Lamine Yamal y Ousmane Dembélé. ¿A quién le daría usted el Balón de Oro? Aquí vamos a ser muy claros. Si hay un poquito de congruencia, si hay un poquito de consistencia y regularidad, el Balón de Oro va a ser Ousmane Dembélé. Va a ser muy complicado que el francés no gane su primer galardón. Primero que todo porque históricamente las personas que tienen el derecho a votar terminan valorando muchísimo los trofeos, lo que se gana a nivel colectivo. El Paris Saint-Germain ha ganado el primer triplete en su historia. El Paris Saint-Germain, un equipo que desde hace más de 10 años se había armado para ganar la Champions, que había fracasado, que se había quedado siempre en el camino, finalmente pudo romper esa barrera y hoy tienen su primera orejona, de la mano de Ousmane Dembélé. Un futbolista que claramente fue desequilibrante, decisivo, en la cuota de goleadores es de los mejores de Europa, uno de los mejores de su equipo. En la cuota de asistencias también es un jugador clave. Pero lo que decía Luis Enrique después de la final de la Champions, un tipo que presiona, que corre, que es el primero en marcar, que se pone el overall cuando el Paris Saint-Germain no tiene la pelota, que esta temporada aprendió a ser líder, que aprendió de sus errores, porque no nos olvidemos que Luis Enrique hizo una gran gestión. En aquel partido trascendental contra el Arsenal en la fase de la Liga, Luis Enrique castigó a Dembélé y el francés ni siquiera hizo el viaje a Londres. En otro partido clave de la fase de la Liga contra el Manchester City, como el comportamiento de Dembélé todavía no era el óptimo, Dembélé se quedó en la banca. Ingresa en el entretiempo y claramente desde lo futbolístico marcó la diferencia. Siempre fue un gran futbolista. Desde que lo veíamos en el Borussia Dortmund, cuando el Barcelona lo anunció como su fichaje, Dembélé siempre tuvo características de crack. El problema era acá, la cabeza, su falta de profesionalismo, la falta de ética. No había un entrenador que lo convenciera. Luis Enrique hizo una gran gestión y hoy tenemos ante nosotros a un jugador sumamente completo. Reitero, las personas que votan le dan muchísimo valor al equipo que termina ganando la Champions, especialmente cuando no hay Mundial y Eurocopa, como es el caso de este 2025. El triplete del Paris Saint-Germain yo no le doy mucho valor porque en la Liga de Francia realmente no tienen competidores. Es una liga de mentiras. El Paris Saint-Germain la va a ganar siempre. En condiciones normales no hay un equipo que le pueda hacer pelea. Es más, en enero, febrero, marzo ya sabíamos que el Paris Saint-Germain iba a ganar la Liga de Francia. Y la Copa de Francia es un escenario similar. La diferencia entre planteles es tan grande que el valor del triplete se lo da nada más la Champions, que era el título que le faltaba en las vitrinas. Pero Lamine Yamal seguramente va a pelear también por el Balón de Oro. ¿Por qué Lamine Yamal debería de pelear con Dembélé más allá de que el español no ganó la Champions? Porque cuando arrancó la temporada, con el Barcelona no teníamos expectativas. Para el Barça ganar la Liga es como tan complicado para el Paris Saint-Germain ganar la Champions. Sí, porque el Barcelona en la Liga compite con el Real Madrid, un equipo
que la temporada pasada había ganado Liga y Champions. Ese equipo fichó a Kylian Mbappé y parecía que el Barcelona ni siquiera iba a competir. Una liga donde también está el Atlético de Madrid, que se había reforzado muy bien con Julián Álvarez, con Gallagher, con Sorloth, con Lenglet, con Musso. Un equipo que había gastado. Y parecía que el Barcelona iba a ser el tercero en discordia. Y el Barcelona ganó la liga de punta a punta. En 4 clásicos contra el Real Madrid, ganó los 4 y encima le anotó 16 goles al equipo de Carlo Ancelotti. Y el común denominador en esos clásicos siempre fue un Lamine Yamal exultante. En la Champions, un equipo que siempre recibía el primer golpe y se caía. Este año el Barcelona fue resiliente. En la fase de la Liga perdía 4-2 con el Benfica y lo termina ganando 5-4. Hubo remontadas importantes. Contra el Inter en varias ocasiones estuvieron contra las cuerdas y encontraron la manera de emparejar la eliminatoria. Y la estaban ganando sobre el final. Pero se equivocó Araujo y Acerbi lo madrugó. Ahí Lamine Yamal no tiene nada que ver. El Barcelona terminó también ganando la Copa del Rey con un Lamine Yamal fantástico. Los números entre Lamine Yamal y Dembélé le favorecen al francés. Pero hay cosas que los números no miden. Yo cuando veo un partido de fútbol, veo a Dembélé que es buenísimo y no le quito absolutamente nada. Veo a Lamine Yamal y Lamine Yamal me genera cosas que solo me generaba Neymar cuando debutó, cuando era un jovencito en el Santos, en sus primeros años con el Barcelona. Eso también me lo generaba Messi y me lo sigue generando Messi porque más allá de que está cerca del retiro, hace cosas fantásticas aquí en la MLS. Lamine Yamal por magia, por estética, por plástica, también debería de ser un contendiente al Balón de Oro. Yo como no soy contador y soy analista de fútbol, yo se lo daría a Lamine Yamal, pero entiendo que va a ser muy complicado que el premio no lo gane Ousmane Dembélé. Al final de cuentas es un premio sumamente subjetivo. Yo voto a Lamine Yamal, pero si usted vota a Dembélé, si usted vota a Salah, si usted vota a Pedri, también lo entiendo. Solo espero que no se cometa otra injusticia como la que se cometió el año pasado, cuando Vini Jr. lo merecía y se lo dieron a Rodri. Es así y punto. Y no solamente, querido José, esa injusticia apareció el año pasado, el año anterior también, porque cuando lo merecía Rodri, se lo dieron a Messi. Y esa es otra realidad. Cierto. Y el Balón de Oro ha estado lleno de esos momentos de injusticia. Se nos fue Andrés Iniesta del fútbol y no le dimos un miserable Balón de Oro. Claro, el fútbol que dio Iniesta sirvió para que otros ganaran. A final de cuentas, el Balón de Oro creo termina siendo un concurso de mucho marketing y mucha popularidad. Hay personas que sienten algo especial cuando juega Lamine Yamal, como lo acabas de decir. Hay personas que se emocionan y hasta se les eriza la piel con un regate, aunque sea frente a la Real Sociedad de San Sebastián, a veces contra el Real Madrid, pero no siempre es contra el acérrimo rival. O como aquella jugada espectacular que hizo en la semifinal de Champions contra el Inter, donde logró meterse por un pasillo de jugadores y sacar un zurdazo espectacular para bater a Jan Sommer. Eso es lo que es capaz de generar Lamine Yamal a través de su magia de fútbol. Pero cuando vamos a la eficacia, a los números, a la temporada, a los títulos, estoy de acuerdo, difícilmente por la lógica no lo vaya a ganar Dembélé. El tema es que las votaciones en el Balón de Oro hace rato parecen más bien votaciones a la simpatía, votaciones a la popularidad o a la impopularidad con voto castigo, como creo yo fue ante Vinicius Jr. el voto castigo. Porque tal vez el premio de Rodri con el Manchester City llega un año tarde, porque debió ser el año anterior, y el año anterior pues la popularidad terminó de ganarle al que había sido realmente el mejor jugador del mundo durante ese año. Y el siguiente pues le tocó correr la arruga al Balón de Oro y entregárselo a Rodrigo y dejar por fuera a Vinicius Jr. Vinicius Jr. hoy en día ni siquiera se acerca a los candidatos al Balón de Oro. Pero para mí, dentro de la magia, dentro de lo que es el colirio a la vista, sin duda alguna Lamine Yamal sobresale. Quizá no sobresale en el hecho de gestar jugadas y ser el verdadero administrador y gerente de lo que ocurre en la cancha. Ese lugar, para mí, dentro de la Liga Española, no solamente en el Barcelona, lo tiene Pedri, no Lamine Yamal. En cuanto a los números, el mejor de la Liga de Campeones de Europa, sin duda alguna, fue Ousmane Dembélé. El que no solamente haya logrado muchos más goles que Lamine Yamal, también asistió varias veces como para que su equipo fuera importante. Los números de Lamine Yamal no son sorprendentes. Los números de Lamine Yamal son números aceptables para alguien que haya tenido una gran temporada. Lamine Yamal sí tiene
el vértigo espectacular que le ofrece su fútbol al fanático. Pero hay algo que tiene mucho Lamine Yamal: la prensa. Mucha más prensa que la que tiene Ousmane Dembélé hoy en día. De Lamine Yamal estamos hablando de Balón de Oro desde el año pasado. Desde la mitad de la temporada pasada se está hablando del futuro Balón de Oro. Entiendo que con 17 años es algo difícil de comprender, pero Lamine Yamal se ha ocupado también en acelerar ese favoritismo del que obviamente el marketing se ha servido. Lamine Yamal es un jugador espectacular y no me queda duda que ganará el Balón de Oro en algún momento. Lo que sí tengo duda es que esta vez lo pueda merecer más de lo que lo merece Ousmane Dembélé. No solamente el jugador espectacular, el que nos eriza la piel, es el que merece el Balón de Oro. Yo creo que el Balón de Oro tiene que ser una suma de un todo, donde entra obviamente esa magia natural de un futbolista tan talentoso, pero donde tienen que entrar los números también y la estadística. Y por supuesto, aunque sea un torneo colectivo lo que se esté jugando en este deporte, también cuentan los títulos que se alcanzan. Y tiene mucho más peso ganar una Liga de Campeones de Europa, aunque me lo quieran vender como me lo quieran vender, que ganarle la Liga al Real Madrid y al Atlético, porque en realidad son los únicos que rivalizan contra el FC Barcelona. Es cierto lo que usted comenta, Richard, lo de la prensa, el aspecto mediático, la popularidad. Y en ese rubro, Richard, ojo, porque escuche lo siguiente. Estamos hablando de esta semifinal entre Francia y España y el foco está entre Lamine Yamal y Ousmane Dembélé. ¿Qué pasa si Kylian Mbappé la rompe en esa semifinal y después la descoce en la final? Se viene el Mundial de Clubes y Kylian Mbappé gana el Mundial de Clubes con el Real Madrid y encima va a tener el Botín de Oro, que lo acredita como el mejor goleador de toda Europa. Y allí, que no le extrañe, Richard, que en ese concurso de popularidad, con la máquina mediática, con el músculo que tiene el Real Madrid, Kylian Mbappé también se meta en la pelea. Correcto. Mohamed Salah tuvo un año fantástico en la Liga Premier de Inglaterra. El problema de Salah es que en la Champions, en el gran escenario, en los partidos más importantes, no apareció. Y hay algo que le va a jugar en contra a Lamine Yamal, Richard, cuando lo pongo todo en la balanza. Puede ser que a Lamine Yamal le ocurra lo que le pasó a Vini Jr. la temporada pasada. En el Real Madrid hubo varios futbolistas que destacaron. Obviamente el que más votos recibió de los futbolistas del Madrid fue Vini Jr., pero mucha gente votó por Kroos. Mucha gente votó por Dani Carvajal. Algunos votaron por Jude Bellingham. Y eso le puede pasar a Lamine Yamal porque mi compañero Richard Méndez, a quien yo valoro y respeto, me ha dicho que él votaría a Pedri. Y no lo culpo. Pedri es un grandísimo futbolista. En su posición es el mejor y lo respaldaba Toni Kroos el otro día. Hay mucha gente que piensa como Richard, que Pedri tuvo un mejor año que Lamine Yamal. Hay otros que piensan que el mejor futbolista del Barcelona no fue ni Pedri ni Lamine Yamal. Muchos piensan que fue Rafinha. En esa división de votos que va a recibir el FC Barcelona, eso le va a jugar en contra a Lamine Yamal. Mientras que cuando hablamos del Paris Saint-Germain, más allá de que Doué fue muy bueno, Barcolá cuando se le necesitó, la media cancha de Vitinha, la contratación de Kvaratskhelia, Donnarumma en la portería. Cuando hay que destacar a un futbolista del Paris Saint-Germain, ese es Ousmane Dembélé. Reitero, yo votaría a Lamine Yamal, pero me parece que este arroz ya se coció. El próximo Balón de Oro va a ser Ousmane Dembélé. Es así y punto. El próximo 14 de junio arranca el Mundial de Clubes de la FIFA. Y claro, tiene que ser una ocasión especial, tan especial como para que Gianni Infantino esté de gira permanente varias semanas antes por todos los Estados Unidos, presentando y paseándose con el hermoso trofeo, diseño exclusivo para entregar al ganador de este certamen que van a jugar durante el verano 32 clubes de todas partes del mundo. Es una preparación al gran circo lo que viene haciendo Gianni Infantino, tratando de vender la imagen de un gran torneo con prestigio que ni siquiera ha debutado y que va a debutar en tan solo unos días. Pero al final de cuentas pareciera ser que se está mendigando mucho, se está tratando de meter por los ojos y como sea al Mundial de Clubes. Se le quiere poner en una altura, en una estatura que hoy, por ejemplo, la Liga de Campeones de Europa creo que sigue teniendo como el torneo más importante de clubes a nivel mundial. Por una sencilla razón, el Mundial de Clubes todavía no se ha jugado. Pero es que además hay tantos detalles de lo que ha empujado FIFA y el propio Gianni Infantino que terminan haciendo mamarrachos pequeños dentro de este torneo.
del Mundial de Clubes. Y sé que la palabra mamarracho a veces de pronto es muy fuerte para definir lo que se viene haciendo y cómo se trata de poner la imagen de este Mundial de Clubes. Le llamo mamarrachos a el hecho de tener que buscar la manera de cómo sea que juegue uno de los mejores futbolistas que hemos tenido en los últimos años como Lionel Messi, pero que además sea sin ningún tipo de mérito deportivo y que a la vez se haya intentado, con esta apertura de fichajes que se le ha ocurrido a Gianni Infantino, que alguien convenza a Cristiano Ronaldo y lo fiche para que el portugués, también uno de los mejores en los últimos años, también juegue en el Mundial de Clubes. Algo que hasta ahora no ha sucedido, pero que, francamente, en el deseo de FIFA y de Gianni Infantino, quieren que esté también CR7. A eso le podemos ir sumando más ingredientes. Quizá uno de los más fuertes y pesados argumentos para decir: este Mundial de Clubes no va a tener en el nacimiento la jerarquía que nos quieren vender. Y es que 3 de las principales ligas del mundo, sus campeones, no están. No está el Barcelona, no está el Napoli, por ejemplo, y tampoco encontramos al Liverpool, que hizo un gran campeonato de la Liga Premier, que además fue uno de los mejores equipos en Europa jugando el fútbol, y no va a estar. No van a estar los 2 equipos que tal vez junto al Paris Saint-Germain jugaron el fútbol más vistoso de la temporada en Europa. Eso también son argumentos que hacen pensar que nos vamos acercando a los mamarrachos que se van añadiendo a este Mundial de Clubes. Uno de los más inesperados sucedió con lo que le terminaron haciendo a León. León había ganado su derecho categóricamente en la cancha, imponiéndose sobre el AFC. Y León merecía su lugar. Pero claro, el torneo es nuevo, podemos cambiar las reglas cuando queramos, podemos introducir reglas cuando queramos. Ya había logrado el derecho deportivo León. Y para FIFA no es tan negocio tener a León. Es mejor negocio tener al equipo mexicano más popular en Estados Unidos, las Águilas del América. Pero ¿cómo traemos a las Águilas del América y pasarle por arriba al subcampeón del torneo que había ganado León, que era el que originalmente tenía el cupo? Nos inventamos la norma. El subcampeón de la CONCACAF no es el que se hacía con el cupo del campeón. Tenía que jugar un playoff ante el equipo con el mejor ranking de la CONCACAF, el América. Obviamente FIFA habría estado cruzando los dedos para que se le diera, quizá pensando en que América iba a lograrlo con facilidad sobre un equipo de la MLS. Total, al final es la MLS. Y no tenían en cuenta que el gol de Denis Bouanga los iba a dejar por fuera. Y se metió el AFC. Y para este Mundial de Clubes, donde la presencia mexicana en suelo estadounidense es importantísima, a final de cuentas, León, sin ser el más popular de los mexicanos en Estados Unidos, pero sí mucho más popular en Estados Unidos que el AFC, pues se quedó fuera. Le volvió a salir otro mamarracho a este torneo. Si se quiere hacer un torneo como el Mundial de Clubes y que permanezca en el tiempo y que gane prestigio año tras año, no podemos andar en esto. No podemos andar en esa caravana permanente de Infantino paseando el trofeo de estudio de televisión en estudio de televisión o presentándose frente al presidente de los Estados Unidos en la oficina oval, ni tampoco hacer ese desfile por todo el país exhibiendo un trofeo de algo que nadie conoce. Y mucho menos entrar en diatriba si se dice soccer o si se dice fútbol en los Estados Unidos. La jerarquía del torneo tienen que dársela principalmente los protagonistas, los jugadores, los equipos, pero no por el nombre, no por la añoranza de que Messi vuelva a ser lo que fue, porque no lo va a hacer en el Mundial de Clubes. No hay que forzar la invitación a Messi, como no hay que forzar que alguien fiche por unas semanas a Cristiano Ronaldo. Eso está feo, eso se ve mal, es un torneo, los derechos deben ser deportivos. Pero pareciera ser que el espectáculo está por encima. Más derecho a estar en el Mundial de Clubes tienen Barcelona, Napoli y Liverpool. Y serán los grandes ausentes. 3 de los mejores equipos de Europa, y cuando hablamos de los mejores equipos de Europa, tenemos que decir 3 de los mejores equipos del planeta en la última temporada. Y se quedan, ¿saben? Como la guayabera. La guayabera se usa por fuera del pantalón. Bueno, así se van a quedar, por fuera. Lo cual constituye para mí el mamarracho más importante de la cita que arranca el 14 de junio. Ojalá le vaya bien, ojalá crezca el torneo y ojalá se le encuentre una forma de darle cierta majestad y cierto prestigio. Pero de momento, el torneo en su primera edición, sin haber arrancado,
tiene tantos cables sueltos que es muy fácil imaginarse que a la larga terminará siendo un cortocircuito. Si se quiere que este torneo permanezca en el tiempo, hay que hacer las cosas bien. Y hay que hacerlas bien desde el principio. Y no poniéndole parches a todos lados, sin mamarrachos. Es así, y punto. Hay cosas que se hicieron muy mal, estoy de acuerdo, pero Richard, mamarracho me parece una exageración de su parte. Además, usted está siendo un poquito injusto. Usted dice que no está el campeón de Inglaterra, el Liverpool, que no está el campeón de Italia, el Napoli, y que no está el campeón de España, el Barcelona. Pero estos campeones se acaban de coronar hace una semana. Era imposible que los campeones de este año ya se sumaran a esta edición del Mundial de Clubes por varias cosas. Porque hay que elaborar una logística, porque hay que preparar viajes, porque hay que vender boletos, porque hay que hacer reservas, y esto requiere de mucha planificación. Los campeones de esas ligas que usted mencionó de la temporada pasada, sí están. El Real Madrid, el City y el Inter. Después, por algo lógico, por el coeficiente y por el reparto de cupos, porque así se maneja la FIFA, Richard, no van los mejores del mundo. Porque hay varios equipos de Europa que no van porque había que darle cupos a Sudamérica, a CONCACAF, a Asia, a Oceanía, a África. Esto pasa en las Copas del Mundo. Y sabemos que quizás el 10º de la Conmebol, que quizás el 9º de la Conmebol, tiene mucho más nivel que el 5º de África, o que el 5º de Asia, o que el 4º de la CONCACAF. Y esto suele pasar, pero una democracia imperfecta. Ese es el precio de la democracia. Ese es el precio de la política, algo que históricamente ha hecho la FIFA. Pero sobre los campeones, en eso no coincido, Richard. Ahí me parece que la FIFA sí tiene un escudo y dice los campeones de las temporadas anteriores sí van a estar en el Mundial de Clubes. En algo sí coincido con usted. Las formas. La idea del Mundial de Clubes a mí me gusta. Que haya clubes de todas partes del mundo para dirimir al campeón del mundo. Me gusta, pero fue una idea mal ejecutada. Lo de León, usted ya lo resaltaba y tengo que coincidir plenamente. Una vergüenza lo que le hicieron al equipo de Jesús Martínez. Entiendo que la multipropiedad no está bien. Entiendo que hay conflicto de intereses. Entiendo que éticamente no es lo mejor. Pero ¿por qué no lo anunciaron antes? ¿Por qué cambiar las reglas una vez de que los equipos ya se han ganado un boleto en la cancha? Después, el sistema que determinaron para dirimir a ese último participante fue una vergüenza. Porque un partido único, Richard, pero tremenda ventaja que le dieron al LAFC. Un partido único y se juega en la casa del conjunto angelino. Entiendo que mucha gente diga, es que el América ni siquiera merecía jugar ese partido. Perfecto, lo compro. Pero una vez que ya se tomó esa decisión, haga ese partido en cancha neutral. No le dé la ventaja al equipo de la MLS. No nos olvidemos también la forma penosa que utilizaron para meter al Inter Miami de Messi en el Mundial de Clubes. Lo mismo, Richard, esperaron a que terminara la temporada y no nos decían cuál iba a ser el criterio porque estaban esperando. Si el Inter Miami gana la MLS Cup, listo, ese es el criterio. Pero como el Inter Miami pierde contra Atlanta en la ronda de cuartos de final, dicen, no, cambiamos el criterio. El campeón de la Supporters Shield, el mejor equipo en la fase regular, era una llamada desesperada para llevar a un jugador mediático como Messi. Lo del América es porque querían a un equipo mediático del fútbol mexicano, porque al final de cuentas, Richard, este Mundial de Clubes se hizo para generar plata, para seguir incrementando el negocio de la FIFA, y hasta el momento las cosas no les están resultando. Hay muchísimos boletos todavía disponibles. Los derechos de televisión los tuvieron que regalar. Una aplicación de manera gratuita va a pasar los partidos del Mundial de Clubes. Eso pasa por lo que usted decía, Richard, y en eso coincido. Una muy buena idea, pero mal ejecutada. A eso hay que sumarle, querido José, el empeño en poder tener a Cristiano Ronaldo sí o sí jugando, así como se ha logrado llevar sí o sí a Lionel Messi. Veremos a ver si se le puede dar a Gianni Infantino. Al final, para mí, no es que la palabra sea fuerte. Para mí la palabra es un cúmulo de mamarrachadas que va cumpliendo la FIFA. El Mundial de Clubes se ha hecho muy a los golpes, muy a las prisas y muy a los trompicones. Y ciertamente, cuando queremos un Mundial, queremos que sea algo inclusivo. Ciertamente hay cuotas, hay una cuota para los equipos europeos, cuotas de participación para los sudamericanos, igual que para los asiáticos. Pero hoy, si usted quiere llevar a cabo un torneo que llame la atención de la gente y del planeta entero y se venda como lo que nos ofrece la FIFA, pues
Pues creo sencillamente que el Ulsan de Corea del Sur atrae menos que si me trajeran al Napoli de Italia, actual campeón de la Serie A. Que el Barcelona puede llevar más público que la Esperanza de Túnez. Y así podemos seguir nombrando, porque si quieres que el torneo tenga nivel, necesitas mejores equipos. Si quieres que el torneo permanezca en el tiempo y tenga prestigio, no puedes cometer mamarrachadas en el diseño del mismo. Y ciertamente, estoy de acuerdo, el tema de la multipropiedad es un problema. Lo que pasa es que a la FIFA le preocupa la multipropiedad cuando le conviene. Solamente, no es todo el tiempo, no es el verso que se recita todos los días. Al final de cuentas, esperemos que le vaya bien, porque si el Mundial de Clubes funciona y termina en el tiempo corrigiendo tanto desatino que ha tenido, pues al final todos los que disfrutamos este hermoso deporte no vamos a ver beneficiados porque vamos a ver más y mejor fútbol. Pero por favor, la próxima vez que hagan algo mejor y organícenlo mejor. Nada más eso pido. Es así y punto. La Liga MX sigue estando por encima de la MLS. Los equipos del fútbol mexicano siguen estando por encima de los equipos de Estados Unidos y de los equipos de Canadá. Pero hay algo que ha quedado muy claro, especialmente después de lo ocurrido este fin de semana. La MLS ha crecido, sigue acortando distancias, y cuando el fútbol mexicano da ventajas, cuando no compiten en igualdad de condiciones, la MLS se termina imponiendo. Antes, a los equipos mexicanos les sobraba con el equipo B, les sobraba para ganar independientemente si los partidos y las competencias se jugaban en Estados Unidos o en México. El fútbol te manda señales. Y al fútbol mexicano, para ganarle a los equipos de la MLS, ya no le sobra absolutamente nada. ¿A qué me refiero en competir en igualdad de condiciones? La CONCACAF Champions Cup. Partidos de ida y vuelta. En ese torneo que para mí es el verdadero parámetro porque se compite en igualdad de condiciones, en 20 ocasiones, 20 torneos disputados hasta el momento, 19 campeones de la Liga MX, un solo campeón de la MLS, que fue Seattle Sounders, que hace unos años sorprendió a Pumas y el equipo de Estados Unidos terminó representando a la CONCACAF en el Mundial de Clubes. Esa fue la excepción a la regla, pero claramente estamos hablando de que en el contexto de la CONCACAF hay un dominio, hay una paternidad, hay una balanza que se inclina de manera abrumadora a favor de los equipos de la Liga MX. Porque, reitero, siguen teniendo mejores equipos, mejores futbolistas. Infraestructura, ahí la MLS claramente ya ha superado al fútbol mexicano. Pero cuando no se compite en igualdad de condiciones, cuando los equipos mexicanos dan ventajas, ya no les alcanza para ganar. ¿Qué pasó en la Leagues Cup? Un torneo que nada más se disputa en Estados Unidos. Hemos visto un dominio muy favorable para los equipos de la MLS. Hemos visto cómo los equipos de la Liga MX han sufrido. Y claramente la localía pesa. Pero la gente piensa que la localía pasa nada más por la gente en los estadios. Porque dicen, no, pero hay más mexicanos en las canchas. Chivas y América juegan de local siempre. En cuanto al público, sí. Pero la localía pasa por los traslados, los viajes, estar en un hotel lejos de tu familia, el cambio de horario, el cambio de temperatura, el cambio de las condiciones climatológicas, estar en un hotel, estar lejos de tu zona de confort. Eso también es parte de la localía. Y cuando los equipos de la Liga MX dan esas ventajas, generalmente terminan perdiendo. Fíjense lo que ocurrió el fin de semana. La localía claramente marca y te inclina la balanza. Cruz Azul contra Vancouver Whitecaps. Vancouver, que hizo un gran torneo en la CONCACAF, que eliminó a Rayados, que eliminó a Tigres y eliminó al Inter Miami. Perdón, eliminó a Pumas, no a Tigres. A Pumas, a Rayados y al Inter Miami. Pero Vancouver muchas veces hacía muy bien las cosas en su casa. Y después sí, definía en condición de visitante, pero primero sacaba ventaja en casa. Partido único, con este nuevo formato de la CONCACAF. El equipo que más puntos había hecho desde la ronda de octavos de final fue Cruz Azul. Y por eso la máquina, en ese partido único, tuvo la chance de jugarlo en su casa, en Ciudad de México. Y como no fue una final de ida y vuelta, fue un solo partido, en la casa de Cruz Azul, pasó lo que pasó. Vancouver no metió ni las manos. Cruz Azul le ganó 5-0, con una gran actuación individual y colectiva, liderada por Nacho Rivero, por Sepúlveda, que anotó 2 goles, por Rotondi, que sigue siendo muy importante, los refuerzos como Bouch, anotó un golazo el polaco,
Las contrataciones de Cruz Azul, Farabelli, Piovi, Dita, Mier, claramente le han dado un salto de calidad. Partido único. La balanza muy a favor de la Liga MX, 5-0. Pero ¿qué pasó en el partido entre el LAFC y el América? En juego había un boleto para el Mundial de Clubes. En juego estaba una bolsa de $10 millones. Y el América, por supuesto que es favorito, por supuesto que es superior al conjunto angelino. El América es el tricampeón del fútbol mexicano y en el último torneo fue subcampeón. Estuvo muy cerca del tetracampeonato. Jardín es mucho mejor que Cherúndolo. Los jugadores del América tienen más experiencia, más jerarquía y más cartel internacional, salvo Boanga, que es un crack, que el tipo la rompió. Giroud, campeón del mundo, pero sabemos que está cerca del retiro y por eso no fue titular, jugó nada más unos minutos. Y Lloris se cuece aparte, un guardameta también campeón del mundo con una trayectoria impresionante en el fútbol europeo. Pero el América dio ventajas, la Liga MX dio ventajas. ¿Y qué pasó? Un equipo inferior como el LAFC los terminó eliminando y los privó de disputar un torneo internacional que para el América, que para su dueño, que para sus futbolistas, para su cuerpo técnico y para sus aficionados era muy importante. El América lo verá por televisión. Pero si esa eliminatoria hubiese sido de ida y vuelta, el América seguramente se imponía. A eso me refiero con competir en igualdad de condiciones. Y en la semifinal de la CONCACAF, si hubiese sido de ida y vuelta, seguramente Cruz Azul ganaba, pero no con una diferencia de 5 goles. En el fútbol de hoy, la CONCACAF, la CONMEBOL, la FIFA, lo que tienen que promover es una competencia en igualdad de condiciones. Esa es la premisa del deporte. Darle a los dos competidores las mismas circunstancias. Igualdad. Que haya un escenario equitativo. La CONCACAF en este caso o la FIFA no pueden inclinar la balanza como lo hicieron en la previa. Queda bien claro que los equipos del fútbol mexicano siguen siendo mejores, son superiores, pero que ya no les sobra absolutamente nada. Y si siguen dando ventaja, si no compiten en igualdad de condiciones a partido único en Estados Unidos, claramente hoy los equipos de la MLS aprovechan esa ventaja y achican esa brecha que históricamente hubo entre la Liga MX y la MLS. Es así y punto. Me queda la sensación que por un buen tiempo, José, la MLS empezó a crecer y le había robado mucho protagonismo al fútbol mexicano. Incluso a nivel de la Leagues Cup, donde totalmente estoy de acuerdo, es un torneo que al jugarse solamente en Estados Unidos, al tener que los equipos mexicanos hacer tanto traslado y cambiar su logística, les varía en el día a día y el futbolista no está tan a gusto como si está el que vive en los Estados Unidos, porque es una cosa lógica. Pero que al final de cuentas parecía que la MLS había asomado la cabeza, había acercado sus equipos. Se empezaban a ver alguno que otro triunfo sobre los equipos mexicanos. Se empezaron a ver temporadas como aquella que Toronto llegó a la final también continental, pero que Toronto, por un tema de contrato colectivo de la MLS, no pudo prepararse para la final con sus jugadores y su propio cuerpo técnico, porque estaban obligados a darles vacaciones. Ese tipo de cositas que van alejando al fútbol de los Estados Unidos del nivel que puede encontrar el fútbol mexicano a nivel de clubes. Pero algo es cierto, pareciera ser que este último año la MLS se ha detenido. Es como aquel corredor que se ve que va en buen ascenso, que va a mucha velocidad y que de pronto aminora la marcha. Y de correr pasa a trotar y de trotar pasa a caminar. Es la sensación que hoy me deja la MLS. Más allá de la victoria que logró el LAFC frente al América. Porque hoy si tomamos al América, bueno, fue un equipo que llegó lejos, que estuvo a punto de conseguir otro título, que viene a ser el equipo más ganador de los años recientes en el fútbol mexicano. Pero se estaba enfrentando a un equipo que si juntamos las dos conferencias lo colocamos en la mitad de la tabla. Puesto 15, el LAFC. Uno supondría que enfrentando al Cruz Azul con el Vancouver, pues Vancouver haría algo más. Porque Vancouver, si tomamos el mismo ejercicio y juntamos las dos conferencias de la MLS, Vancouver estaría solamente superado por Philadelphia Union. Es decir, es el segundo mejor equipo de toda la Liga de los Estados Unidos. Y fueron a pasear a México. Además que ni siquiera jugaron en cancha de Cruz Azul porque se jugó en cancha prestada, por decirlo de alguna manera. Ni siquiera era el gramado habitual para el equipo de Vicente Sánchez. Al final de cuentas, me parece a mí, la MLS
empieza a dar algunos que otros pasos atrás. Hoy en día la MLS quizá no le preocupa tanto trascender continentalmente, como sí llegó a pasar en el pasado, que tampoco interesaba. No es un escenario nuevo para el fútbol de los Estados Unidos. Hace algunos años tampoco a los equipos les interesaba demasiado trascender a la CONCACAF, precisamente porque se atravesaban temporadas con las vacaciones de por medio colectivas que hay que darle a los jugadores, con que es mejor prepararnos durante los meses que lo hacemos para jugar el torneo que tener que hacer pretemporada y prepararse en el invierno para jugar torneos continentales. Eso déjenselo a otros. Y pareciera ser que estamos regresando a esos tiempos. Hoy la MLS se preocupa más por vender la imagen del campeonato a través de Lionel Messi y del Inter Miami, que de dar un verdadero crecimiento a la liga, ese crecimiento que había tenido poquito antes de lo que fue la irrupción de Lionel Messi en la liga. La MLS pues volvió a desenfocarse y volvió a enfocarse en otra cosa distinta. La MLS estaba creciendo y hoy, para mí, se ha detenido. Así no van a poder alcanzar a la Liga MX con todo y la ventaja, como usted bien lo dice, José, que le ha dado el fútbol mexicano al de Estados Unidos, que la Liga MX tampoco está apresurándose por crecer más allá de donde está. Todavía le dan ventaja que si se ha cansado la MLS de correr y han empezado a caminar, le están dando chance que vuelva a tomar aire, a ver si corren y les pueden alcanzar. Totalmente. Y esas ventajas en la localía también se trasladan a nivel de selecciones. El fútbol mexicano ha tomado la decisión de venderle el alma al diablo, donde el dinero y los dólares ocupan un rol preponderante. Es la prioridad para los directivos del fútbol mexicano. Se hablaba muchísimo, es que México no había ganado la Liga de Naciones de la CONCACAF. Finalmente la ganaron con el Vasco Aguirre. Pero ¿por qué Estados Unidos venía dominando siempre ese torneo? Porque siempre se juega en Estados Unidos. No es casualidad que cuando Estados Unidos juega en México contra la selección mexicana de fútbol, tienen nada más una victoria. Y fue en un partido amistoso. La localía pesa. Hoy el fútbol mexicano no puede seguir dando ventajas porque la MLS hace las cosas bien. Cada vez fichan mejor. Cada año progresa más el fútbol en los Estados Unidos. Y esa brecha que antes era abismal, hoy es una brecha muy reducida, donde los equipos del fútbol mexicano siguen estando por arriba, pero cada año parece que esa brecha se sigue acortando. Es así, y punto. Después de logrado el título de la Liga de Campeones de Europa con el Paris Saint-Germain, Luis Enrique no solamente nos ha dado una lección hermosa de vida tras lo que había sucedido 10 años atrás, cuando festejando el triplete con el Barcelona y clavando aquella bandera del conjunto azulgrana junto a su hija Chana, pues era un momento hermoso en lo sentimental, aunque poco tiempo después su hija falleció. Al final Luis Enrique se reinventó su vida después de haberse alejado como entrenador del fútbol, regresó para dirigir y apareció un día en el Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain que ya no tenía a Messi ni a Neymar, pero que seguía teniendo a Mbappé. Un Paris Saint-Germain que soltó la chequera como locos, como cuando te ganaste el ticket de la lotería y te metiste en el mall a comprar y comprar y comprar sin control. Así parecía el Paris Saint-Germain. Sin control iba coleccionando lo mejor que existía. La llegada de Luis Enrique sugirió que había que cambiar el modelo, que no podía ser un equipo construido en base a las figuritas, y lo que había que construir era un verdadero equipo. Luis Enrique reinventó no solamente su carrera como entrenador después de el revés tan terrible que le dio el destino, sino que además reinventó un equipo de fútbol, reinventó el Paris Saint-Germain. Y que siendo el último en irse, Kylian Mbappé, de esas grandes figuras, pues logró hacer un equipo que no solamente mostró un gran nivel de juego, sino que además ha ganado el triplete. Y que podría ser el primer equipo en la historia en lograr un septete, porque por delante podría estar la Supercopa Francesa, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes y por supuesto la Intercontinental. Torneos a los cuales el Paris Saint-Germain va a llegar y puede terminar ganando. Si eso sucede, estaría haciendo una historia mucho mayor todavía Luis Enrique. Pero repasemos, no son muchos los técnicos que han logrado ganar la Champions League con dos equipos diferentes. Y más difícil es encontrar entrenadores que hayan logrado triplete con dos equipos de países distintos. De pronto por allí uno puede entender que Pep Guardiola por muchos años ha quedado instalado en la mente de la gente como el mejor entrenador de la historia, olvidándonos a veces que hubo grandes entrenadores
entrenadores que fácilmente pudieron haber sido en estos tiempos parte de ese debate. Hoy se habla siempre y de manera insistente con Pep Guardiola, gane o pierda, o el equipo termina dando una temporada como esta última donde no lograron el objetivo, donde fue un equipo pobre en la Liga de Campeones de Europa. Igual está instalado en la mente de la gente que Pep Guardiola es el mejor entrenador del mundo. Alguien que tiene una chequera ilimitada, también para fichar, pero que sí construyó un equipo, lo que no pasaba antes en el Paris Saint-Germain. Con menos presupuesto, seguramente, Luis Enrique, con jugadores de menos peso, probablemente, para Luis Enrique, ha logrado armar un equipo que termina jugando bien al fútbol, gustando y goleando en la final al Inter, que había sido uno de los grandes dolores de cabeza en toda la temporada. Mi pregunta es, ¿por qué hoy no hablamos de Luis Enrique como el mejor entrenador del mundo? ¿Por qué tiene que estar tan instalado en el sofá de nuestra mente solamente el nombre de Pep Guardiola? Porque seguimos suspirando el fútbol que hizo jugar aquel Barcelona, donde tuvo a todos los fantásticos juntos, donde tuvo a los Lionel Messi, los Xavi, los Iniesta, a todo aquel Barcelona, pero que después no pudo ganar la Champions con el Bayern, que era el otro equipo de grandes figuras. Al final tuvo que esperar su momento para poder ganarlo en el Manchester City. No se le puede quitar méritos a Guardiola, de los grandes entrenadores de todos los tiempos, seguro. Pero ¿por qué no sumamos a Luis Enrique? Porque hoy hay todavía quienes se resisten a ver al técnico asturiano como el mejor técnico del planeta. Porque el técnico del planeta no lo vamos a medir por lo que hizo en el pasado. Hay que medirlo en el presente. Es el que ha sacado la más alta calificación en el presente. Quizá no con la nómina del Manchester City. Quizá no con el apoyo que de pronto tuvieron otros entrenadores. Porque cuando Zidane, por ejemplo, ganó las Champions que ganó como entrenador, nadie lo ponía en el debate como uno de los grandes entrenadores de todos los tiempos. Ni siquiera de ese año en que ganara la Champions. Con Luis Enrique creo que hay muchos argumentos como para tomar en consideración que sí merece ser nombrado y llamado y se lo ha ganado como el mejor entrenador del mundo, al menos en este momento. Pero igual nos seguimos quedando con Guardiola. Igual la gente sigue prefiriendo a Guardiola. Y el que no prefiere a Guardiola dice, bueno, si no podemos contar lo que ocurrió en el pasado, en el presente Hansi Flick. Y nos seguimos olvidando de a un gran técnico como el asturiano, Luis Enrique. Alguien que reinventó su vida después del revés que le dio el destino, arrebatándole a su pequeña hija Chana, pero que además reinventó su carrera y reinventó un equipo de fútbol. Y le demostró a aquellos que ponían la chequera ilimitada que los equipos de fútbol no se hacen a punta de billetes, se hacen a punta de fútbol, a punta de construcción de equipo, de rodear una idea y que esa idea sea asimilada por 11 jugadores al mismo tiempo. Es lo que terminó de lograr Luis Enrique. Para mí, hoy es el mejor entrenador del mundo, por encima de Guardiola, de Ancelotti o de quien usted quiera. Podemos diferir, podemos disentir, usted puede tener otra opinión. La mía hoy se llama Luis Enrique. Tal vez la próxima temporada no lo sea, pero en esta, pero por mucho, Luis Enrique es el mejor entrenador del planeta. Es así y punto. Al igual que Guardiola, Luis Enrique tiene una gran ventaja. Equipos Estado que tienen recursos ilimitados para fichar. Richard, me molestó muchísimo esa narrativa de que, ay, pobre, el Paris Saint-Germain ya merecía una Champions. Por favor, era hora ya de que ganaran una Champions. Después de todo el desembolso, en enero fueron y le sacaron a Kvaratskhelia al Napoli. El mejor futbolista del Napoli terminó siendo clave en esta Champions que termina ganando de manera merecida el Paris Saint-Germain. Pero al igual que lo hacemos con Guardiola, yo a Luis Enrique también le doy mucho mérito, Richard. Porque quedó claro que no era nada más gastar por gastar. Había que fichar, sí, pero en posiciones donde el entrenador dijera, aquí nos tenemos que fortalecer. Había que fichar a futbolistas con el consentimiento del entrenador. Y después, este Paris Saint-Germain lo ganó no nada más porque tenía muy buenos futbolistas. Lo ganó porque colectivamente es un equipazo. Y lo demostró en la final de Champions. Lo demostró contra el Liverpool. El Liverpool que había sido el mejor de la fase de la Liga. El Paris Saint-Germain de manera merecida lo terminó eliminando. Incluso en el partido de ida, Richard, que lo gana el Liverpool 1-0, Alisson Becker fue la figura. Fue un baile a favor del Paris Saint-Germain. Las eliminatorias contra el Arsenal. Y en esta final quedó bien claro que Luis Enrique le puso el sello al equipo. La ocupación de espacios, la permuta de posiciones, el posicionamiento que le dio a Dembélé de falso 9,
para que Due y Kvaratskhelia tuvieran duelos individuales. El partidazo de Vitinha, muy bien complementado por Fabián Ruiz. Laterales de flecha larga, profundos, que saben qué hacer con la pelota y que encima tienen gol. El gol de Hakimi, a ver, Due, que jugaba por derecha, aparece por izquierda. Hakimi, que es el lateral por derecha, aparece como centro delantero. Eso es trabajo del entrenador. El partidazo de Dembélé, pero el compromiso que mostró Dembélé. ¿Por qué ahora sí Dembélé mostró compromiso? Porque hubo un entrenador como Luis Enrique que lo convenció, que le enseñó el camino y que le dijo lo que tenía que hacer para ser un líder. Le dijo lo que tenía que hacer para hacer un Balón de Oro y para ganar una Champions. Mérito del entrenador, que no le tembló el pulso, Richard, cuando dejó a Dembélé fuera del partido contra el Arsenal en la fase de la Liga, cuando lo dejó en la banca contra el Manchester City en la fase de la Liga. Todo Luis Enrique. Guardiola sigue siendo un grandísimo entrenador, pero tuvo un mal año, y hay que decirlo. Guardiola fracasó. Solo en enero le dieron 220 millones de euros para seguir reforzando al equipo, y el Manchester City fue eliminado en el repechaje contra el Real Madrid. Ni siquiera compitió por la Liga Premier de Inglaterra. Y perdió la final de la FA Cup contra el Crystal Palace, que tenía más de 100 años sin ganar un título. Guardiola es buenísimo, pero este año fracasó. Y yo estoy con Richard. Así como hablamos del Balón de Oro para los futbolistas, aquí no tiene que haber debate. El mejor entrenador de esta temporada es Luis Enrique. Y Luis Enrique ya se sienta en la mesa de los grandes. Único entrenador en ganar 2 tripletes, Richard. Lo hizo con el Barcelona. Ahora lo hace con el Paris Saint-Germain y lo más importante, gana con estilo, con su sello. Un equipo de autor, más allá de que tiene grandísimos futbolistas en esta, Richard, estoy con usted. Este año, Luis Enrique, el mejor entrenador del mundo. Y no se le puede quitar mérito, José, por el hecho de la diferencia que tiene la Liga, que para mí sigue siendo la liga que es, la liga de granjeros. Pero haber ganado la Liga y haber ganado la Copa más la Champions se convierte en el triplete. Y ciertamente la Liga no es la española, no es la italiana, tal vez se acerca un poquito a la portuguesa, pero el haber ganado en Europa y haberle ganado a todos los rivales que tuvo por delante, incluso uno de los grandes favoritos como el Liverpool, pues lo hacen ser sin duda alguna el mejor equipo de la temporada. Y para el mejor equipo de la temporada, sin tantas figuritas extremadamente reconocibles más allá de Dembélé, porque me atrevería incluso a decir que aparte de Dembélé, Vitinha y Donnarumma, pocos de los jugadores del 11 titular del Paris Saint-Germain pudieran ser titulares en los otros grandes equipos del mundo. Luis Enrique los puso a ser protagonistas, puso en un nivel superior a Barcolá, tuvo la mejor utilización para alguien como Kvaratskhelia. Creo que tiene mucho de mérito Luis Enrique. Y su fútbol, siendo incluso colirio a la vista, quizá no al extremo del de Guardiola, terminó siendo colirio y terminó siendo el mejor entrenador del mundo. Es así y punto.